Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 11 de julio de 2025, es la 1 de la tarde en punto. Así es que dentro de un par de horas, si usted está de acuerdo, ya podemos dar declarado oficialmente el inicio del fin de semana, que en el caso de Ciudad de México, pues parece ser que va a ser un lluvioso fin de semana, porque el pronóstico del clima indica que pues que sí va a haber tormentas y rayos y centellas de esas que tenemos ya hace algunos años en algún sector político de nuestro país, pues que siguen todavía ahí a la espera de que se les abra el cielo o que llegue algún Moisés y les abra las aguas del Jordán o del río del Viaducto Piedad, por lo menos para que encuentren alguna alternativa. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el clima, al menos no el clima meteorológico. Estamos muy contentos que nos acompañe este viernes, como le digo, vísperas ya del fin de semana. Y si le parece, le vamos dando. Vámonos con la información. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó las detenciones de connacionales en Estados Unidos durante las redadas en el estado de California. Ovidio Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico ante una corte federal en Chicago y aceptó pagar $80 millones como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Admitió su papel como líder del cártel de Sinaloa y su responsabilidad en el tráfico de fentanilo y otras drogas. Con danzas, sones, jarabes y lenguas ancestrales, la Guelaguetza 2025 celebrará la diversidad de los pueblos originarios de Oaxaca. Como una medida para hacer frente a la gentrificación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, formaliza arranque de programa Vivienda Pública para Renta, con la colocación de la primera piedra en obras de construcción, que beneficiarán a grupos vulnerables en la capital del país. Israel ha asesinado a casi 800 palestinos que intentaban obtener comida en los centros de reparto de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, operada por empresas privadas estadounidenses e israelíes, denunció la ONU. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me haces sufrir, y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llega... Es Lila Downs y esta bellísima canción Dios nunca muere. Una de las canciones más emblemáticas de Oaxaca, y la escuchamos porque ya se acerca la Guelaguetza, que es la fiesta cultural más importante de ese bellísimo estado que es Oaxaca, y también uno de los íconos de la cultura mexicana. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron detalles de esta festividad cultural. Ya se acercan los lunes de El Cerro, van a ser el 21 y el 28 de julio. Así es que si usted tiene oportunidad, pues dése una vuelta a Oaxaca, ahí a estas festividades que son realmente imperdibles y también son, por supuesto, inolvidables. Un abrazo a todos los oaxaqueños que ya están preparándose para esta bellísima, hermosa festividad. Y con Lila Downs, ¿qué le parece si nos vamos a una ligera pausa? Unos minutitos más, o segunditos, lo que se pueda. Dios nunca muere.
Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero invitar a que se comunique con nosotros a través de nuestras vías de contacto. 5566-312427. 5566-312427 es nuestro número de WhatsApp. Nos puede enviar mensajes a @imer_noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias, así nos llamamos en Facebook y en Instagram. A mí me encuentra en X, antes Twitter, como @a_Najar. Estamos muy pendientes de todas sus comunicaciones, sus comentarios, quejas, críticas, sugerencias de temas, chistes, todo lo que usted guste y mande. Ya ve que estamos en el viernes ya casi de fin de semana, así es que de pronto nos ponemos chistositos. Si usted cree que ya estamos en esas dinámicas del Beto el Boticario, díganos para que no nos mande la pájara Peggy por ahí, pero bueno, esas son otras historias. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, que estamos en el 4º piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Aquí en corto, nuestro compañero Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción, y de este lado, pues sí, no soy Beto el Boticario, pero a veces parece que sí. Alberto Nájar en los micrófonos. Comenzamos. Condena Sheinbaum redadas violentas de Trump. Vamos a temas realmente serios. Las redadas masivas de la administración de Donald Trump son injustas, afectan a la economía de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional. Anunció que aumentarán los recursos para la operación de los consulados, particularmente en Estados Unidos. Nuestro compañero Abia Vargas, estuviste ahí, tú muy presente. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, y a ti y a todo el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues sí, noticias y a veces pues noticias que entristecen debido a cómo se han realizado. Pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó las detenciones de mexicanos e indocumentados de otras naciones realizadas durante las redadas en Estados Unidos. La más reciente, recordar al auditorio, se registró ayer en un campo agrícola en el sur de California, en donde mexicanos fueron detenidos y asistidos por el consulados del gobierno mexicano en Estados Unidos. La mandataria federal se pronunció en contra de las redadas que calificó como injustas y aseguró que las detenciones que dejan estas redadas van a dañar también mucho a la economía estadounidense, pues los migrantes aportan mucho a ese país para el desarrollo comercial. Escuchemos a la presidenta de la República. Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Además, aparte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos. La han levantado. Sin esa mano de obra, pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir. Y bueno, como adelantaste, Alberto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se ampliarán los recursos para los consulados de México en Estados Unidos, por lo que pues adelantó que hoy entablará diálogo con la Secretaría de Hacienda para fortalecer el apoyo hacia los connacionales, así como facilitar los trámites para su repatriación. Escuchemos. Vamos a presentar, estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados, entre ellos el trámite del menaje de casa que tenía muchísimos requisitos y lo vamos a simplificar totalmente, y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá. Los montos y todo los voy a platicar el día de hoy y el lunes con Hacienda, ya se los vamos a informar, pero que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los migrantes no son criminales, pues viajan a Estados Unidos a trabajar, a buscar mejores condiciones para ellos y sus familias, y acentuó que Estados Unidos los necesita. Así lo dijo. Necesita a los trabajadores y trabajadoras mexicanas y de otras nacionalidades, que son gente extraordinaria, trabajadora, para nosotros héroes y heroínas, que sostienen la economía en el campo, en los servicios, en las fábricas. Entonces ellos también, además de la injusticia
pues están afectando la propia economía de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que nuestro apoyo total, incondicional, y por eso estamos fortaleciendo el apoyo a los consulados. Señaló que personal de los consulados visitan a las familias de los mexicanos que fueron detenidos durante estas redadas en California y recordó que se asiste a los familiares y connacionales a través del número telefónico 5206-2378-74, que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, Alberto, pues dio información y números muy importantes y relevantes, pues la presidenta informó que del 20 de enero a la fecha, 355 personas han sido detenidas durante las redadas en Estados Unidos y precisó que 73.533 personas han sido repatriadas en el mismo periodo, de las cuales 67.008 son mexicanas y mexicanos y 6.525 extranjeros. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Que tengan buen día a todos y estamos pendientes. Estamos pendientes. Y efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que 355 personas mexicanas que son migrantes y que se encontraban en Estados Unidos han sido detenidos en distintas redadas que se han llevado a cabo en Estados Unidos desde el 20 de enero, cuando Donald Trump empezó su gobierno. Solamente ayer, en la redada masiva en contra de trabajadores agrícolas en el condado de Ventura, en California, el consulado mexicano recibió 25 llamadas por parte de familiares que pidieron ayuda, pero aún se está revisando la cifra total de detenidos. Señaló además la presidenta Claudia Sheinbaum que 73,000 personas han llegado a nuestro país, de las cuales 67,000 son personas mexicanas repatriadas. Recuerde usted que Donald Trump amenazó desde que estaba en campaña que iba a aumentar la deportación de personas migrantes irregulares que residen en Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. ¿Vieron ayer 25 llamadas? Se pusieron en contacto los familiares. Está el consulado o los consulados revisando los centros de detención para saber realmente cuántos connacionales fueron detenidos. Hasta ahora de la redada de ayer, que fue en Los Campos, repito, solamente en este momento tenemos el número de llamadas y hoy desde ayer pero hoy están visitando para poder dar la información. El apoyo a las familias pues se da desde el primer momento. Del 20 de enero, vinculadas con redadas, porque además han llegado más mexicanos a nuestro territorio, son 355 personas detenidas, mexicanas, vinculadas directamente a las redadas desde el 20 de enero. El total, desde el 20 de enero han llegado a México, principalmente en avión, aunque también por la frontera norte, 73,533 personas, de las cuales 67,008 son mexicanos, mexicanas repatriados y 6,525 extranjeros. Desde que entramos nosotros al gobierno, que incluye un periodo todavía del presidente Biden, son 138,000 personas, de las cuales 126,000 son mexicanos y 11,000 extranjeros. Los datos de las personas que han llegado a nuestro país expulsadas desde Estados Unidos. Y las redadas se han llevado a cabo sin parar. Miren, un conteo rápido, una revisión que hemos realizado en Imer Noticias. Tenemos datos, por ejemplo, que el 10 de julio, o sea, el día de ayer, hubo una redada en la granja agrícola en Camarillo, California, de la cual hemos dado a conocer los detalles. Se habla de más de 50 personas detenidas, aunque en realidad el número puede ser mayor, porque fue un caos. Llegaron inclusive con unidades armadas, con helicópteros, y fue la verdad que una persecución fuerte en contra de niñas y niños que inclusive se encontraban en ese lugar. El 8 de julio hubo una redada en San Diego, California. Ese mismo día otra en Ontario, California. También ese mismo día en San Francisco, también en esa entidad de Estados Unidos. El 7 de julio fue una redada de la cual también dimos cuenta en este espacio informativo, que fue en el Parque MacArthur, en Los Ángeles, California, que también contó con la presencia de personas, de hombres armados, encapuchados, sin identificarse, y que provocó el caos, porque llegaron inclusive con caballos a llevarse a las personas que estaban en ese parque. Imagínense lo que implica una brigada de caballos en contra de niñas y niños que están jugando en un parque, simplemente allí, disfrutando de su espacio, de su niñez. Pues así llegaron estos policías de Estados Unidos. El 10 de julio hubo otra redada en Nuevo México.
En Los Ángeles ha habido también otra el 8 de julio. En Florida hubo una el 6 de julio. El 7 de julio en Miami hubo otra y otra más ese día en Los Ángeles, en Nebraska, en Gary, Indiana. En fin, ha habido redadas en varias partes de Estados Unidos y este es un tema que va a seguir porque forma parte de la política del terror que pretende imponer Donald Trump. De hecho, existen ya datos que se empiezan a conocer después de la espectacularidad con la cual se llevan a cabo este tipo de movimientos policíacos. La United Farm Workers, el sindicato de trabajadores de granjas, ha publicado un mensaje en su cuenta de X donde señala que han confirmado que trabajadores agrícolas fueron severamente lesionados en las redadas de ayer en Ventura, en el condado de Ventura, y hablan inclusive que ciudadanos estadounidenses se encuentran desaparecidos también por esta misma redada que se llevó a cabo el día de ayer y que ha provocado la indignación pues en Estados Unidos, en algunos sectores y también en el gobierno de México. E inclusive se ha llegado al extremo de que la misma alcaldesa de Los Ángeles pues ha planteado que ha solicitado protección, medidas especiales en contra del propio gobierno de Estados Unidos. De hecho, empresarios de California advierten que las redadas que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el ICE, son peor que la pandemia. Denuncian que han tenido que cerrar sus negocios por las bajas ventas o porque sus empleados ya no van a trabajar por miedo a ser detenidos. La alcaldesa, como le decía, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una orden ejecutiva para que todos los departamentos y líderes y corporaciones de la policía protejan a las personas migrantes. Ha dicho la alcaldesa de Los Ángeles que han llegado al extremo de tener que ordenar una protección especial a los ciudadanos de esa ciudad en contra de su propio gobierno federal. Nuestro compañero Luis Camarillo nos presenta esta pieza a propósito del impacto económico que tienen las criminales redadas de Donald Trump. Tras las redadas de ICE de este jueves en un campo agrícola de la ciudad de Camarillo, en California, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una directiva ejecutiva en apoyo a las comunidades migrantes, en lo que llamó una embestida del presidente estadounidense Donald Trump en contra de Los Ángeles y otras ciudades de California. Bass indicó que busca blindar a las personas con información para enfrentar a ICE. Con lo que hemos visto aquí en las últimas 6 semanas, las redadas intempestivas, nunca se sabe cuándo o dónde, lo vemos en toda la región. Muchos habrán visto lo que pasó ayer en Camarillo y lo que estalló allí, lo que vimos a comienzos de la semana también, y después de todas las evaluaciones que se han hecho, esto es simplemente una demostración de fuerza, solo para poner a la ciudad en su sitio, para decir, somos el gobierno federal, podemos movilizar tropas cuando nos dé la gana. Así que esta orden ejecutiva que voy a firmar en breve para ayudar a las familias de la ciudad y al personal de la ciudad y a los departamentos de la ciudad y a todos los administradores a que desarrollen planes de preparación con protocolos específicos para ayudar a que los trabajadores de la ciudad sepan cómo enfrentar a los agentes de inmigración si se acercan a un departamento de la ciudad. La alcaldesa de Los Ángeles aclaró que respetará la ley, pero hará todo lo posible para que la economía estatal no se vea gravemente afectada. Vamos a respetar la ley, pero tenemos que entender nuestros derechos como empleados de la ciudad y cómo podemos brindar protección a los inmigrantes que pudieran estar en eventos de la ciudad o en predios de la ciudad. Pero vamos a acatar la ley. Vamos a asegurarnos que la gente que trabaja con la ciudad, los contratistas, tengan seguridad cuando estén en propiedad de la ciudad. Habrán escuchado que hace algunos días había contratistas que estaban trabajando y el servicio de inmigración les fue a pedir identificaciones, algo inapropiado. Así que incluso la gente que tiene contratos con la ciudad, queremos que sepan cuáles son sus derechos. Queremos que todos los departamentos tengan un funcionario de enlace con inmigración y que todos los departamentos, si encuentran autoridades federales, que sepan a quién contactar en la ciudad y en la alcaldía de inmediato.
para que, número uno, podamos llevar un registro y segundo, asegurarnos que todos los departamentos de la ciudad y los trabajadores de la ciudad sepan cómo enfrentar estas situaciones. También queremos diseminar información sobre servicios de la ciudad y programas de asistencia para familias afectadas por estas acciones federales. Y estamos presentando una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información respecto a las fechas y lugares de estas actividades policiales en Los Ángeles. No obstante, de acuerdo con cámaras de comercio estadounidenses, desde que iniciaron estas redadas en ciudades de California, el impacto a la economía ya es grave. California produce más de un tercio de los vegetales y más de 3/4 partes de las frutas de Estados Unidos, generando cerca de $60,000 millones en ventas agrícolas tan solo en 2023. De acuerdo con agricultores locales, las redadas de ICE en regiones agrícolas han reducido la mano de obra en un 70% en algunos campos. Por ejemplo, un supervisor reportó tener solo 80 trabajadores en lugar de los 300 habituales y otro tuvo 17 en lugar de 80. Esta escasez de mano de obra ha dejado cultivos sin cosechar, causando pérdidas significativas y aumentando el riesgo de alzas en los precios de los alimentos para los consumidores. En Los Ángeles, las redadas han generado una reducción del 45% en el tráfico de clientes en el llamado Fashion District, equivalente a 12,000 compradores menos por día, lo que ha causado pérdidas masivas de ingresos. ¿Cuándo han visto ustedes un sábado por la mañana así estas tiendas? No me dejarán mentir que aquí no cabe una alma, pero sin latinos el comercio se está viniendo abajo. Las ventas están por los suelos y han recortado al personal administrativo. Impacto en industrias clave. Los sectores de construcción, hospitalidad, atención médica y servicios de limpieza, donde los migrantes representan hasta el 60% de la fuerza laboral en algunos casos, como en mantenimiento de edificios, casas y paisajismo, han enfrentado interrupciones significativas. En la construcción, los migrantes constituyen el 26% de los trabajadores en California y las redadas han exacerbado la existente escasez de mano de obra. En esa entidad, un tercio de los trabajadores de restaurantes y almacenes son migrantes. Pérdida de ingresos fiscales y PIB. Los migrantes en California generan más de $23,000 millones en impuestos locales, estatales y federales anualmente. La pérdida de esos trabajadores podría reducir los ingresos fiscales estatales y federales de $20 a $25,000 millones al año, debido a la disminución del consumo y el cierre de negocios propiedad de migrantes, que en su mayoría han tenido que cerrar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. En entrevista para CNN, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó que hay sectores enteros de la economía de Los Ángeles que dependen de la mano de obra migrante. La perturbación y el miedo que ha sido causado por las redadas ha realmente provocado un efecto devastador y ha sido un golpe duro para nuestra economía. No creo que el presidente entienda que tenemos sectores económicos enteros que no pueden funcionar sin la labor de los migrantes. Costos de las redadas y protestas. El presupuesto de ICE para 2025 supera los $10,000 millones, con un gasto federal anual en aplicación de leyes migratorias de entre $30 y $35,000 millones, incluyendo detenciones, vuelos de deportación y expansión de tribunales. En el turismo se han reportado cancelaciones significativas en hoteles de Los Ángeles, con una disminución notable en la afluencia de visitantes debido al temor de los viajeros internacionales a ser detenidos. En 2021, 1.55 millones de niñas, niños y adolescentes en California vivían al menos con un padre o madre emigrante, por lo que las redadas han aumentado el riesgo de que estos menores terminen en el sistema de bienestar infantil. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y para conocer cómo se encuentra en este momento la situación en Los Ángeles, nos enlazamos con nuestro compañero periodista Alejandro Maciel, colaborador justo en esa ciudad, Los Ángeles, de Radio Bilingüe. Alejandro, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Te saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Pues sí, desde aquí, desde la tensa ciudad de Los Ángeles, en realidad todo el estado se encuentra en un estado de tensión grave, debido especialmente por las redadas, en particular la de ayer en Camarillo, acá como unos 75 kilómetros al norte de la ciudad de Los Ángeles, donde es una zona agrícola muy importante. Pues ayer hubo un enfrentamiento fuerte con las fuerzas federales que se presentaron a hacer una redada. Como siempre, llegaron fuertemente armados con vehículos militares, con equipo antimotines, enmascarados, y en un despliegue de fuerza, efectivamente la comunidad salió a protestar, y de repente se
inició un zafarrancho, por decirlo así. Las autoridades empezaron a lanzar gases lacrimógenos y bueno, eso terminó pues en un enfrentamiento en el que algunas personas fueron enviadas a los hospitales con lesiones menores, pero por lo menos son 10 personas de lo que se habla. Y aquí lo importante es de que pues prácticamente fueron atacados por ejercer su derecho a protestar, y eso es lo que está causando tanta incomodidad y enojo entre las autoridades. Las cifras exactas no se conocen todavía de cuántas personas fueron arrestadas ayer. Algunas personas calculan que fueron alrededor de 50 las personas detenidas en las granjas de productoras de cannabis ahí en Camarillo y también en carpintería. La misma empresa fue sujeta a 2 redadas, una en carpintería que se encuentra cerca de Santa Bárbara y la otra en Camarillo. Y bueno, hay que aclarar que la producción de cannabis es legal en Estados Unidos, bueno, perdón, en California. Y entonces, bueno, o sea, estos arrestos pues causaron mucho enojo y una fuerte respuesta de parte de las autoridades locales. Los congresistas locales dijeron que estas recientes redadas son crueles, imprudentes e inconcebibles, y dicen que estas acciones son completamente injustificadas, profundamente dañinas y plantean serias dudas sobre las tácticas de la agencia y su respeto por el debido proceso. Así que bueno, esa es la sensación que se siente aquí en el estado de California, y a esto hay que agregarle lo que ocurrió la semana pasada en el Parque MacArthur, que está en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, y donde igual se presentaron las fuerzas federales con un despliegue impresionante militar, y que bueno, que causó que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, fuera al lugar a pedir que se detuviera la redada, ¿no? Para las autoridades estos son actos de provocación que tienen como objetivo hacer posts en TikTok por parte del gobierno de Donald Trump para poder decirle a sus seguidores, vean, estamos actuando, ¿no? Sin embargo, los daños económicos, como bien lo mencionaba la nota anterior, son enormes ya en el estado de California, porque existe un temor de la comunidad para salir a las calles. Y además está esta enorme paradoja, sobre todo si hablamos de un Estados Unidos que siempre se ha proclamado como el campeón de la democracia y el respeto a los derechos humanos, Alejandro, de tener a una alcaldesa pidiendo protección en contra del propio gobierno federal. ¿Hasta dónde se ha llegado, Alejandro? Sí, es realmente inconcebible, es realmente lo que está ocurriendo está fuera completamente de cualquier proporción. Uno podría decir, bueno, están los agentes de ICE haciendo, entre comillas, su trabajo. Ok, pues está bien. Pero el despliegue de fuerza, el despliegue de prepotencia que están haciendo uso, tiene como objetivo realmente incendiar los ánimos, con un objetivo político claro de parte del presidente Trump, ¿no? Y esto es interesante, fíjate, hoy salió una encuesta de parte de Gallup en el que dice que la percepción hacia la migración de parte del norteamericano común y corriente, curiosamente, ha cambiado completamente, y en este momento 8 de cada 10 dicen que los migrantes son favorables al país. Algo que hasta hace unos meses era inconcebible. En este momento, al parecer, las redadas están resultando contraproducentes en la opinión pública, que se están dando cuenta que muchos sectores de la economía se están viendo afectados. En el caso específico de California, la construcción, la hotelería, los restaurantes, el paisajismo, están realmente siendo afectados, y no se diga las zonas agrícolas, de la cual el estado de California es uno de los principales productores de Estados Unidos, ¿no? Y además la misma alcaldesa de Los Ángeles, Alejandro, hizo un planteamiento que me parece a mí delicado y quisiera conocer tu análisis, tú que estás ahí en el terreno. Dijo que era indispensable conocer quiénes eran las personas que se ponían máscara, que llegaban enmascarados con vehículos sin identificar, sin matrícula, y que además partían del hecho de que no tenían por qué llegar enmascarados. Hablamos de esta situación, de un riesgo todavía mayor de grupos paramilitares, grupos supremacistas que aprovechen todo esto para tratar de establecer o imponer el terror que tanto les gusta. Bueno, sí, o sea, realmente ese aspecto que ha sido muy poco abordado está cada vez saliendo más al público, que es el hecho de que no se sabe quiénes son los que están actuando ahí, pero hay cada vez mayor evidencia de que hay cazarrecompensas
que no necesariamente son agentes de ICE, que se visten como ICE, que se visten como agentes de la policía, pero que no son oficialmente nada de eso, son cazarrecompensas. Entonces, por eso el senador Padilla hace unos días planteó ante el Senado una iniciativa que se llama Visible, de manera que se prohíba que los agentes vayan enmascarados, que tengan la obligación de dar su nombre y el número de identificación de su placa. De lo contrario, no sabemos si está siendo secuestrado o está siendo desaparecido, ¿no? Creo que es muy grave lo que está pasando en este momento en ese sentido. Es muy, muy grave y estaremos muy pendientes desde México todo el trabajo que llevan ustedes a cabo en Radio Bilingüe, que realmente es muy necesario y yo diría que hasta valiente en las circunstancias en las cuales existe esta embestida brutal en contra de cualquier persona que no tenga la piel como ellos la tienen, que también es una de las razones por las cuales tenemos esta histórica, para mal, situación que se vive en Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias por tu colaboración y por tu enlace hasta México. Muchas gracias y rapidísimo, sí. Un reconocimiento a los compañeros de las radios comunitarias en las zonas agrícolas, porque ellos, son prácticamente de diferentes grupos indígenas que están trabajando desde las radios comunitarias en las zonas agrícolas. Respetos para ellos, porque ellos están exactamente en el lugar de los hechos. Y a propósito de esto, la United Farm Workers publicó un mensaje en X donde hablaba de trabajadores agrícolas severamente lesionados. ¿Ustedes tienen datos de esto? Sabemos de que fueron 10 personas las que fueron llevadas a hospitales. Sabemos de una que está gravemente lesionado, pero no sabemos exactamente la condición. Sabemos de 10, uno con lesiones mayores, pero no sabemos más de eso. Pues estaremos muy pendientes de como te había comentado. Tampoco sabemos hacia dónde se los están llevando, a las personas arrestadas. Ese es un buen dato, porque esto viola protocolos internacionales. Deben ponerlos a disposición o por lo menos en conocimiento de la autoridad mexicana que tenga representación consular allí. Eso dicen las leyes, Alejandro. Exacto, y bueno, pueden pasar 3-4 días y los familiares dando vueltas por todos lados, tratando de saber dónde está su ser querido, ¿no? Eso es realmente cruel. Cruel, es la forma más clara de definir lo que se vive allá. Alejandro, mucha suerte con tu trabajo en Estados Unidos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Alejandro Maciel, colaborador en Los Ángeles de Radio Bilingüe, esta organización, esta radiodifusora que tiene ya décadas en California, tiene su sede en Fresno y que tiene un trabajo realmente importante en el apoyo y en el conocimiento para el resto del mundo de la vida de las personas migrantes en esa entidad en California, particularmente mexicanos. Y este dato no se sabe a dónde se llevan las personas detenidas. Es una violación absolutamente grave de todos los protocolos internacionales la que comete el gobierno de Estados Unidos, que parece empeñado en estirar la situación hasta llegar a niveles extremos. La respuesta pues tendrá que llegar de varias latitudes, pero pues no parece llegar. Y es un dato que también es importante destacarlo porque es la realidad. Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum es la única presidenta, la única jefa de ejecutivo de América Latina que ha plantado cara, que ha protestado por lo que sucede en Estados Unidos. Hay un silencio, me atrevo yo a decir, a llamarlo vergonzoso, de parte de otros países que tienen una cantidad importante de personas migrantes en Estados Unidos. Es más, que viven de las remesas que llegan desde ese país y que han guardado silencio, un silencio inexplicable, y han dejado sola a la presidenta Claudia Sheinbaum, solo a México, ante esta defensa de la barbarie que se comete en contra de las personas migrantes, sí, de México, que es la primera responsabilidad del gobierno de nuestro país en llevar a cabo, pero también de todos los migrantes que son igualmente expuestos a las redadas y la brutalidad de las corporaciones policíacas de Estados Unidos y, como acabamos de escuchar, también de grupos supremacistas
que aprovechan toda esta circunstancia pues para ejercer el terror, que es el sino, la tesis con la cual han planteado su propia existencia. En algunos casos, el miedo y el terror y la forma como operan estos grupos supremacistas es similar al que operaba en los años 50, 60 en el sur de Estados Unidos con el famoso Ku Klux Klan y las agresiones y la quema y los asesinatos de personas afroestadounidenses. Con ese racismo y esa crueldad es la misma que aplican en este momento en contra de las personas migrantes en Estados Unidos. Y el dato está allí a pesar de las críticas y señalamientos que hay de la oposición política en nuestro país, y la realidad es esa. La presidenta Claudia Sheinbaum es la única mandataria en América Latina, por lo menos, y me atrevo a decir en el mundo, que ha plantado cara a Donald Trump para reclamar la crueldad con la que trata a las personas migrantes en su territorio. Ovidio Guzmán se declara culpable en Estados Unidos. Es un tema diferente, por supuesto, pero también tiene que ver con Estados Unidos. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte federal en Chicago al admitir su papel como uno de los líderes del cártel de Sinaloa y su responsabilidad en el tráfico de fentanilo y otras drogas. Es el primer hijo de El Chapo en reconocer formalmente su participación en el cártel. Su condena aún está pendiente, aunque, pues como ya se ha señalado en distintos momentos, esta sola declaración de culpabilidad le abre la puerta para tener una sentencia menor, inclusive algunos beneficios que podría alcanzar siempre y cuando colabore con información con el gobierno de Estados Unidos. No está claro en qué casos el gobierno de Estados Unidos va a utilizar el testimonio de El Ratón, como también se conoce a Ovidio Guzmán López. Nuestra compañera Georgina Hernández nos ha preparado esta información que escuchamos en voz de Fátima Guadarrama. Hola, muy buenas tardes, Alberto. Te comento que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte federal en Chicago, Estados Unidos. Además, aceptó pagar $80 millones como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en una audiencia presidida por la jueza federal Sharon Coleman en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois. Guzmán López, de 34 años, admitió su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa y su responsabilidad en la producción y tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y especialmente fentanilo hacia Estados Unidos, donde dicha droga ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. También se declaró culpable de cargos relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y posesión de armas de fuego. La declaración de culpabilidad se da luego de meses de negociaciones con la Fiscalía, y aunque inicialmente se había declarado inocente tras su extradición desde México, el cambio en su estrategia legal se concretó este viernes 11 de julio a las 12:30 horas. Los términos exactos del acuerdo no han sido revelados, pero se especula que podrían incluir una reducción de sentencia a cambio de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que Ovidio Guzmán fue capturado por las autoridades mexicanas el 5 de enero de 2023, 4 años después del fallido intento de captura en octubre de 2019, conocido como el Culiacanazo, y fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Por ahora, su condena final está pendiente, pero el caso marca un precedente, ya que es el primer hijo del Chapo en admitir formalmente su papel como narcotraficante ante una corte estadounidense. Hasta aquí el reporte, Alberto. Muchas gracias a nuestra compañera Fátima Guadarrama por esta información. Pues sí, Ovidio Guzmán López se ha convertido ya prácticamente en un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. Otro de sus hermanos, Joaquín Guzmán, está también pendiente de ser procesado. La familia cercana, una de las varias familias que tiene Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en México, pues está ya en Estados Unidos. Fue parte del acuerdo llevarse a su mamá, a la mamá de estos dos jóvenes, porque la verdad que son jóvenes, a vivir a Estados Unidos para mantenerlos a salvo por la venganza que habrá
de parte, o que ya de hecho existe de parte de los llamados Mayitos, que son los hijos que le sobreviven a Ismael Zambada García el Mayo Zambada, quien fue secuestrado, es el término legal que existe en México, secuestrado por Joaquín Guzmán López para llevarlo a Estados Unidos, y está enfrentando también un juicio donde la posibilidad de ser sentenciado a la pena de muerte está allí muy presente. Hablamos pues que con este proceso y este eventual testimonio de estos dos personajes pudiera empezar un cambio. No me atrevo yo a decir que sea el fin de esta organización que se conoce como el Cártel de Sinaloa, porque pues la historia del narcotráfico en México ha demostrado que estas organizaciones no se extinguen, simplemente se cambian, se transforman, y al contrario provocan, siempre que existe una disputa por los liderazgos, provocan una consecuencia muy fuerte, una guerra que causa decenas de personas asesinadas, como es el caso de Sinaloa en estos momentos. Quizá el único caso que tenga yo presente donde no ocurrió algo parecido fue muy a los inicios, en 1989-90, cuando fue detenido el verdadero jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue detenido en Guadalajara, Jalisco, y que encargó a su compadre Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, que le ayudara a dividir lo que era su organización, que la DEA bautizó como el Cártel de Guadalajara. El Azul se encontraba detenido en el reclusorio sur de Ciudad de México, aunque detenido pues es una forma de decirlo, porque él salía los viernes en la tarde, se iba de pachanga, que en realidad se iba de pachanga, se iba a ver variedades y eventos en Ciudad de México, a veces viajaba a Puebla, a Cuernavaca, y regresaba puntual para pasar lista al reclusorio sur sin mayor problema. Bueno, aprovechó una de esas salidas para citar a un cónclave de los principales líderes de la organización del jefe de jefes, de Miguel Ángel Félix Gallardo. Se reunieron en Cuernavaca y ahí repartieron el territorio. De ahí nacieron lo que después se conocieron como los carteles. A la familia del doctor Caro Payán le entregaron la zona de Tijuana y de Mexicali. Esa fue la zona que le correspondió. Al doctor Caro Payán lo detuvieron poquito después de que le tocó el reparto. Lo agarraron en Estados Unidos y se enfermó. Se enfermó el doctor Caro Payán, y entonces su sobrino, los hermanos Arellano Félix, se quedaron con el control de esa zona y se fueron a Tecate, que se le habían asignado a el Güero Palma y a Joaquín el Chapo Guzmán, y pues no estaban de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo. El Güero Palma nunca estuvo de acuerdo en que le hubieran dejado al doctor Payán, Caro Payán, Tijuana, y empezó una guerra que se mantuvo durante décadas, y que tuvo entre unas de sus saldos el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Y este territorio fue repartido en una de estas salidas que tuvo el Azul del reclusorio sur. Le entregó ese territorio a los hermanos, al doctor Caro Payán, luego los hermanos Arellano, al Güero Palma les tocó esta otra parte de Tecate, más hacia Sinaloa, al grupo que estaba también en Ciudad Juárez, pues con ellos no se metieron mucho porque ya se habían separado. En fin, se repartieron el territorio y fue uno de los pocos casos en los cuales una gran organización se dividió sin que hubiera provocado en ese momento una disputa grande por el poder. Eso ya vino después. Por la mañana, por cierto, en esta información, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pidió coherencia por parte de las autoridades de Estados Unidos a propósito de esta entrega de Ovidio Guzmán, de haberse declarado culpable. La presidenta Sheinbaum pidió coherencia a Donald Trump, pues mientras designa como terroristas a organizaciones del crimen organizado, por el otro lado sostiene negociaciones justo con sus integrantes. Es el caso del cártel de Sinaloa. En este contexto, la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República insiste en que Washington otorgue al gobierno de México toda la información sobre la captura de Ismael Zambada García el Mayo, como le mencionaba, que fue secuestrado, en donde fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Es muy importante que se dé la información por parte del Departamento de Justicia
porque ellos al abrir la investigación y las órdenes en Estados Unidos, pues tienen que tener toda la información. Entonces el fiscal está solicitando toda la información relacionada con este caso y la ha estado solicitando. Entonces sí, nosotros igual en privado, en público, tiene que aclararse cómo fue esta detención. ¿Cree que estos atrasos que se están haciendo de Ovidio y de Joaquín sea parte de ello? Digamos, son los tiempos. No sé si el Departamento de Justicia o los jueces que están llevando estos casos hayan considerado este tema de los tiempos. O sea, no llega hasta allá la información que nosotros tenemos. Tiene que ver con los propios tiempos del juicio en los Estados Unidos y las características de la justicia de Estados Unidos, de cómo se aplaza. Debe quedar muy claro que nosotros no los defendemos. Lo que nosotros queremos es la aclaración. No defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás. Al contrario, hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país. Pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación y además por lo que esto significó para Sinaloa. Exactamente, ese es el tema que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha significado este secuestro del Mayo Zambada por parte de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y que él fue entregado a Estados Unidos y que, como le comentaba, pues forma parte de estas consecuencias de los pleitos internos en las grandes organizaciones delictivas. Por cierto, que el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, confirmó que México no colaboró en estas negociaciones entre su cliente y su equipo legal con Estados Unidos, y también mandó decir el abogado Jeffrey Lichtman pues que se dejen de especulaciones en los medios de comunicación, porque no es público todavía las condiciones del acuerdo al que llegaron el ratón y el gobierno de Estados Unidos. Se lo comento a propósito de toda esta despliegue mediático en la televisión comercial de nuestro país. Bueno, como si hubiera realmente sido el mundial de la Copa de Oro, no sé, cualquier evento enorme. Han estado publicando desde hace horas este tema destacado, un asunto que tiene ya tiempo que se sabía que esto iba a suceder. Pero bueno, ya cada quien, la decisión editorial que decida tomar es muy, muy respetable. Por pronto nosotros dejamos hasta aquí este tema. Si tenemos más información, por supuesto, se la haremos llegar en tiempo real. Nada más recordar un datito. Me acordaba en este momento en lo que escuchaba este audio, el azul, Juan José Esparragosa Moreno, el azul, de acuerdo con las investigaciones de la época, que me tocó a mí darle seguimiento en algún momento de mi carrera periodística, le gustaba ir a un centro nocturno que estaba ahí por la zona de Bucareli, donde actuaban cantantes de la época, y había una vedette que le gustaba mucho ir a ver a este capo, que salía con un violín. Era como uno de los temas a los cuales le gustaba mucho ir a ese lugar. Iba a cenas también a la zona rosa. En fin, se daba la gran vida, el azul, del cual nunca se supo qué fue lo que realmente ocurrió con él, porque se dio a conocer hace algunos años la versión de que había muerto de un infarto, pero pues ya no se supo ni qué pasó. Especulaciones en esos temas hay las que usted quiera, hasta películas han hecho sobre este asunto. Empiezan negociaciones de México contra aranceles de Trump. Y a propósito de este tipo de informaciones que de pronto no se acaban de entender qué es lo que sucede con ellas, con estas informaciones, bueno, el gobierno de Donald Trump ha impuesto de nuevo aranceles a varios países, y entre ellos el tema del cobre es uno de los que ha causado pues preocupación en algunos gobiernos, particularmente los grandes productores de este metal, en el caso de Chile. México pues también tiene vela en este tema, en este asunto, porque aunque las exportaciones de cobre no son grandes hacia Estados Unidos, de hecho, prácticamente todo el cobre, el poquito cobre que se exporta a Estados Unidos es chatarra, es de desecho para ser reciclado. De cualquier manera hay un impacto económico importante. Funcionarios de México y de Estados Unidos tienen una reunión programada en Washington este viernes para establecer un acuerdo global entre ese y otros temas, por ejemplo, migración, comercio y seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión la encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque el canciller Juan Ramón de la Fuente pues acaba de regresar de Brasil.
donde estuvo en la cumbre de los BRICS. Sheinbaum destacó que en esta mesa de trabajo van a participar varias secretarías de Estado de Estados Unidos y la propuesta pretende alcanzar un acuerdo global en todos los temas de interés binacional, como le comentaba, aranceles, migración y seguridad. Algunos de ellos fueron planteados en la conversación que estuvo después de la reunión del grupo de los 7 con Donald Trump. Esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum se pronunció por fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, porque genera más competitividad que acuerdos binacionales, como se han insistido en diversos momentos. Y sobre la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles de 35% a Canadá, la presidenta Sheinbaum dijo pues que esto no es la idea que tiene México sobre política internacional de comercio. Vamos a escucharla. Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con los aranceles. Creemos que la mejor manera de competir del propio Estados Unidos es fortalecer el tratado comercial para competir mucho mejor con otras regiones del mundo. Esa siempre ha sido nuestra posición y la seguimos defendiendo y trabajando en particular pues sobre los distintos temas, seguridad, migración y que incluye nuestros connacionales allá y comercio. México siempre optaría, presidenta, por un acuerdo y negociaciones comerciales trilaterales. Sí, pues nos fortalece que los tres países estemos juntos. Incluso nuestra posición ha sido ampliarnos para realmente hacer de América una potencia económica, cultural, social, en todos los sentidos. Por eso hablamos de que nuestra máxima es la cooperación para el desarrollo. Por supuesto, el presidente Trump tiene su propia visión y nosotros siempre vamos a buscar pues defender, en primer lugar, a México y a los empleos y al pueblo de México. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su país va a mantener las negociaciones para alcanzar un nuevo marco comercial con el gobierno de Donald Trump. Escribió en redes sociodigitales el primer ministro canadiense. A lo largo de las actuales negociaciones comerciales con Estados Unidos, el gobierno canadiense ha defendido firmemente a nuestros trabajadores y empresas. Seguiremos haciéndolo mientras avanzamos hacia la fecha límite de revisión del 1 de agosto. Canadá ha logrado avances cruciales para frenar la plaga del fentanilo en Norteamérica. Nos comprometemos a seguir trabajando con Estados Unidos para salvar vidas y proteger a las comunidades en ambos países. Ahí pues lo que ha señalado el primer ministro canadiense Mark Carney sobre esta nueva amenaza de Donald Trump de imponer aranceles. Por otra parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que, como en el caso de la cooperación para detener el trasiego, el tráfico de armas y drogas, Estados Unidos, en otro tema también importante, tiene que hacer su parte en el combate y el robo, en el combate al robo y el tráfico de combustible. Señala la presidenta Sheinbaum que México hace lo que le corresponde, trabaja en lo que le corresponde, pero es necesario que Estados Unidos también actúe, porque es muy probable que haya ciudadanos estadounidenses involucrados en ese delito. Escuchemos. Se están haciendo operativos diversos, como bien lo señaló el secretario de Seguridad. Estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras, como de otras formas de extracción del combustible ilegal, desde el picado de ductos, que eso fue lo que disminuyó mucho en la administración pasada del presidente López Obrador, como otras formas también de robo de combustible. Conforme avanzan las investigaciones en estos operativos que se están haciendo y se fortalezcan las carpetas de investigación para las detenciones, pues ya vamos a ir informando más. Cuando viene de Estados Unidos a México este combustible, pues obviamente alguien de allá tiene que estar involucrado con alguien de acá. E incluso lo dijo el propio Estados Unidos en 2 o 3 comunicados acusando a algunas personas. Entonces es parte de las investigaciones que tienen que ser conjuntas. Es muy importante y es nuestra posición en todas las negociaciones y en todas las mesas de seguridad. Es lo que hemos dicho, por ejemplo, del tráfico de drogas. No se puede hablar de que solo existe en México, porque ¿quién lo vende en Estados Unidos? ¿Quién vende? ¿Quién lava el dinero allá? Porque la venta de fentanilo o de otras drogas, pues es en las ciudades de Estados Unidos. Ellos no solamente deben mirar hacia México, deben mirar hacia su propio país y hacer las detenciones que tengan que hacer vinculadas con la distribución de droga y el manejo de los recursos allá.
Igual, si hablamos de combustible, pues también es qué pasa allá. Por eso nuestra posición siempre ha sido, sí, nosotros vamos a ayudar a que no llegue droga a Estados Unidos, pues eso se hace hasta por razones humanitarias. Así como no queremos que llegue la droga a nuestros jóvenes, tampoco queremos que lleguen los jóvenes de Estados Unidos. Y se apoya y se trabaja conjuntamente y se colabora. También queremos que pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y también estamos esperando pues las detenciones del otro lado, que tienen que ver pues con la distribución y la venta de droga. Lo decimos públicamente y lo decimos en las reuniones que tiene el Gabinete de Seguridad con Estados Unidos, con el embajador. Eso es la colaboración, la coordinación en el marco del respeto a nuestras soberanías. Y es que efectivamente es muy difícil de creer, o de por lo menos de que se justifique en este caso, el combustible robado o el que entra desde Estados Unidos, pues camine solo, se venga moviéndose despacito, pero solito. Alguien tuvo que haberlo metido en los lugares donde es transportado, alguien tuvo que haberlo comprado o por lo menos echado ahí y lo tuvo que haber llevado hacia México, y ese alguien pues difícilmente podría ser una persona sin documentos migratorios, mucho menos en las circunstancias de terror que ha impuesto y de persecución que ha impuesto el gobierno de Donald Trump en contra de cualquiera que no tenga documentos migratorios o que no parezca un ciudadano blanco estadounidense. Entonces, sí, tiene que el gobierno de Estados Unidos también poner su parte en ese sentido, al igual que en el tráfico de drogas, porque difícilmente al fentanilo, a la marihuana, a la cocaína le salen patitas para una vez que cruzan la frontera y van y van a las calles directamente. Alguien las tiene que llevar. Pero bueno, esta es parte de la realidad en ese tema. Y por cierto, en sentido hablando de cierres de frontera, pues el gobierno de Estados Unidos mantiene el cierre de la compra de ganado bovino en pie, o sea, vivo, de México, proveniente de México, ante la detección de un caso de un animal, que pues, se le encontró infectado con el gusano barrenador. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México hace todo lo técnica y científicamente posible para evitar que avance la plaga y que se reabra la frontera. Reitera que no hay lógica en la decisión que aplicó la secretaria de Agricultura de Estados Unidos de ordenar el cierre inmediato de la frontera por un caso de esta plaga. Escuchemos. Vamos a platicar con Durazo sobre todo el tema de la afectación que está teniendo, en particular para Sonora, aunque evidentemente afecta a todos los estados del norte principalmente. Entonces, para ver las afectaciones que esto está teniendo, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural se está reuniendo con los ganaderos, y obviamente pues el objetivo es abrir la frontera. Entonces se está haciendo todo lo técnicamente posible y necesario para evitar que el gusano barrenador pueda avanzar hacia el norte. Todo lo técnicamente y todo lo que haría cualquier país del mundo, desarrollado o no, todo lo que dicta la ciencia para poder contener al gusano barrenador se está haciendo, todo. Entonces se encontró un ejemplar con gusano barrenador en Veracruz y se decide cerrar en Sonora, que está a 2.300 kilómetros. Entonces, por eso decimos, no tiene lógica, es exagerado totalmente. Entonces, eso hay que discutirlo técnicamente y estarlo planteando, porque el objetivo pues es abrir la frontera nuevamente. Entonces, en eso están los equipos técnicos de México y los equipos técnicos de Estados Unidos. Ahí pues el tema del gusano barrenador. Vamos a otros asuntos. Punto y aparte. Y son realmente asuntos más amables. ¿Recuerda usted que hay un concurso? Se llama el Concurso Binacional de Talento Musical México Canta, la cultura por la paz y sin adicciones. México Canta por la paz y sin adicciones. Bueno, ya este concurso se encuentra en la fase de clasificación de los semifinalistas. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció esta mañana en Palacio Nacional que la próxima semana van a entrar a estudio
el primer bloque de los 8 semifinalistas para la región este de Estados Unidos. Podrían iniciar sus grabaciones en los estudios DLS, que fueron fundados por personas migrantes mexicanas, en donde podrán trabajar con especialistas, pues la voz, la producción musical, todo lo que sea necesario para que lleguen a la gran final, que va a ser ya en las próximas semanas. Escuchemos. El concurso binacional está dividido en 6 regiones, 3 en Estados Unidos, 3 en México, con 8 semifinalistas por cada una de ellas. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya van a notificar esta semana a los primeros semifinalistas de Estados Unidos, de la región de Chicago del Este, y se van a ir a grabar a los estudios DLS. Bueno, estos estudios de grabación son muy importantes en esta zona de Estados Unidos. Fueron fundados por emigrantes mexicanos de Durango desde el 2017 y es un estudio que se ha dedicado principalmente a apoyar talento emergente, a justamente trabajar con géneros regionales mexicanos, duranguense, fusiones modernas. Ahí va a estar a la cabeza Álvaro André, que va a ser el director artístico de todos estos jóvenes, y a partir de la siguiente semana van a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que trabajan con los especialistas del Consejo Mexicano de la Música en este acompañamiento? Pues ahora que les llamen y los inviten ya al estudio, vamos a volar a todos los de la región este a este maravilloso estudio. Van a trabajar con los profesionales para trabajar voz, para hacer una producción musical profesional, masterización, producción, para que las semifinales ya lleguen con un acompañamiento profesional y además tengamos la grabación, porque los vamos a subir a las plataformas para tener grabaciones profesionales de estos artistas. Pronto, como les decía, a partir de lunes se convocan a estos primeros jóvenes ya en una especie de campamento de profesionalización, y próxima semana vamos a tener ese video donde ya vamos a ver a los jóvenes trabajando en el estudio con sus canciones, en esta primera impresión de lo que va a ser el concurso en este estudio de grabación. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que a partir del 17 de agosto, todos los domingos a las 8 de la noche, se van a presentar pues estas semifinales a través de todos los medios públicos y en las plataformas de la Secretaría de Cultura. Vamos a escuchar. A partir del 17 de agosto ya son de manera presencial, van a estar por región este de Estados Unidos, centro, oeste, y en México, norte, centro y sureste. Y vamos a tener gente muy importante que se están sumando al proyecto en cada una de las regiones. Entonces, a partir de ahora que podamos ir anunciando por estudio, también vamos a decir quiénes son los artistas que acompañan en esa presentación. Los jurados ya los conocen, y mucho más de lo que hicieron en los estudios de grabación, para que conozcan el proceso creativo de los jóvenes y este acompañamiento profesional. Entonces, la primera inscripción subieron sus audios con dispositivos móviles. Pues, algunos tienen estudios de grabación o tuvieron ese privilegio. Lo que hicimos con el consejo es, para que todos estén en igualdad de condiciones, es que los que tenían producciones más complejas se les pidió que mandaran un audio a capela, es decir, solamente con la voz, sin ninguna producción, como todos los demás jóvenes, para que el jurado pudiera calificar en igualdad de condiciones. Entonces, verán que algunos tienen videos, que algunos en el micrositio solo tienen un audio, pero nos preocupamos mucho porque todos los jóvenes pudieran participar. Y como comentó la secretaria de Cultura, y hay que tenerlo muy presente, hace mucho tiempo, muchos años, que México no tiene un gran concurso musical como el que está ya en proceso y del que va a tener las siguientes etapas en la televisión pública, los medios públicos ya próximamente. Así es que, como diría el clásico de los años 70, todavía 80, aún hay más. Ya mero llega la Guelaguetza. Ya ven que les dije, pues sí, hay más, porque ya está cerca la Guelaguetza. Más de 65 delegaciones van a participar en esta gran fiesta cultural, la más importante de Oaxaca, en los 2 lunes de El Cerro, el próximo 21 y 28 de julio. Habrá ferias de mezcal, moles, tlayudas, conciertos gratuitos. Va a estar Lila Downs, Siddhartha, Rubén Blades. Esta información se dio a conocer esta mañana en Palacio Nacional y nuestra compañera Laura Velarde nos ha preparado esta información. Laura, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Alberto, y a la audiencia que nos escucha. Les comento que hoy la Guelaguetza 2025 ya comenzó a sentirse. Este viernes 11 de julio, una muestra viva de esta gran fiesta oaxaqueña fue presentada en la mañanera del pueblo. Bailes, vestimentas tradicionales y música ancestral llenaron de color y raíces el Palacio Nacional. Con esta presentación oficial, la Guelaguetza reafirma su lugar como una de las máximas ceremonias culturales de México, uniendo a los 16 pueblos indígenas y afrodescendientes de Oaxaca, en un acto de comunidad y esperanza. Así lo dijo el gobernador del estado, Salomón Jara. Damos inicio así a una convivencia intercultural en la que cada baile, cada traje y cada canto es un rito y una manifestación viva de nuestro vínculo espiritual con nuestro pasado y con nuestros ancestros, con nuestros cerros, con nuestros ríos, con nuestras lenguas originarias. De esta forma, la Guelaguetza se vuelve una celebración cultural y una expresión viva de la vigencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Más de 65 delegaciones mostrarán el corazón espiritual y festivo de sus regiones con danzas chilenas, jarabes y trajes únicos. Además, se destacó que todos los ingresos por venta de boletos de los lunes del cerro, que serán el 21 y 28 de julio, y la venta en la Feria del Mezcal, se destinarán a apoyar a las comunidades de la costa oaxaqueña fuertemente golpeadas por el huracán Eric. La Guelaguetza, palabra zapoteca que significa ofrenda o acción de dar, es más que una fiesta, es un acto de reciprocidad ancestral que sigue vigente. La Guelaguetza no es una fiesta más, es nuestra máxima ceremonia, es un ritual y un encuentro dialéctico entre nuestros pueblos al ritmo de sones, jarabes, chilenas y jaranas. Nuestra Guelaguetza es un momento sagrado para recordar lo que somos, lo que fuimos y lo que nunca vamos a olvidar. Oaxaca se llenará de actividades gratuitas para todo el pueblo. La Feria del Mezcal y de Artesanías será el 18 y 29 de julio, el Festival de los Moles el 24 y 25 de julio y la Feria de la Tlayuda, en donde se buscará ser la más grande del mundo, además de conciertos masivos y gratuitos. Además de una gran cantidad de actividades y expresiones artísticas y culturales completamente gratuitas en los distintos espacios públicos de toda la ciudad de Oaxaca y municipios y comunidades vecinas. De manera especial destaco los conciertos masivos que tendremos y que serán gratuitos de Lila Downs, oaxaqueña, de Siddhartha y de Gran Rubén Blades. La Guelaguetza 2025 es una de las celebraciones que mantiene vivas nuestras raíces, es decir, conserva historia, tradiciones y lengua ancestral. Hasta aquí mi reporte, Alberto. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestra compañera Laura Velarde. Ahí está, pues ya se acerca, ya mero llega la Guelaguetza. Vamos a ir a una pausa, pero quien ya también ya mero llega, y ahorita le vamos a contar, bueno, un ratito más bien, por qué, pues es ahí alguien que ya dijeron que, pues que es el superhéroe, ¿cómo decían? Más rápido que una tortuga, más fuerte que un ratón. Ah, no, ese no es, ¿verdad? Creo que lo ando confundiendo. Pero bueno, pues sí, seguramente más noble que una lechuga no lo es. Eso seguramente sí. Y su espíritu no es un corazón, aunque el color de su uniforme, pues sí parezca muy a veces ese personaje, pues muy del chanfle mexicano. Vamos a escuchar esta canción interpretada por John Williams, que seguramente le traerá muchos recuerdos, y también seguramente al gran Christopher Reeve, pues no, seguro va a estar muy contento, pero pues ¿qué quiere? Pues ya la Casa Blanca lo agarró de pretexto. Vámonos con esta canción, a ver si la reconoce, y ya volvemos.
Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer, por ejemplo, a través de WhatsApp, 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias. Así nos ubica en X, antes Twitter, y en Threads, en hilos, o bien nos puede mandar mensajes a Imer Noticias, así es el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @anajarnajar. También tiene usted acceso a toda la información del Sistema Nacional de Noticiarios en nuestra página en internet en noticias.imer.mx. Y si usted quiere reescuchar las entrevistas de nuestra compañera Pati Betaza, a Adriana Estela Flores, SPR Informa y El Acento, tu punto de referencia, puede usted darle clic en YouTube a nuestro canal ahí en ese espacio. Se llama Imer Noticias. Tiene varias opciones, pues, para que sigamos en contacto. Vamos con más noticias. En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el académico mexicano José Luis Caballero Ochoa fue elegido como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2026-2030. La información la tienes tú, Natalia Matamoros. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio y a ti. Sí, como comentas, en Asamblea General el académico José Luis Caballero Ochoa fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo que ejercerá a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029. Caballero obtuvo 23 votos a favor ante el candidato de la delegación de Brasil, Fábio de Sá da Silva, quien capitalizó 3 votos durante el proceso de elección celebrado este viernes. A partir del próximo año, el académico mexicano dará continuidad al trabajo de promoción y protección a los derechos humanos que lleva adelante la comisión. A través de la red social X, Alberto, el académico manifestó que se siente honrado por haber sido escogido y reafirmó su compromiso de trabajar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos de la región, especialmente de quienes son víctimas de discriminación y desigualdad. Los delegados de distintos países consideran que la gestión de Caballero jugará un papel fundamental en investigación de casos que atenten contra los derechos humanos de los países miembros de la organización, así como en la emisión de recomendaciones para presionar a los estados a que cumplan con sus obligaciones internacionales en esta materia. La representación de México ante la OEA agradeció al gobierno de Brasil por sus aportes en lo que respecta a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales, lo que ha impulsado reformas y debates internos en el país, así como también ofreció su respaldo a Caballero, quien ha abogado por la apertura al diálogo y la colaboración entre los países en pro de la equidad. Escuchemos lo que comentó la delegación de México sobre este tema. Es un placer también para mí felicitar al doctor José Luis Caballero, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria un compromiso indeclinable con los derechos fundamentales de la persona, que ha demostrado en su paso por la comisión esa apertura al diálogo, esa apertura a la colaboración con todos los estados y con todos los actores y usuarios del sistema. Le deseamos la mejor de las suertes en el periodo que sigue. Por su parte, la embajadora de Guatemala ante este organismo, Claudia Escobar, destacó que esta elección se desarrolló en un ambiente de diálogo y armonía constructiva. Felicitó a Caballero por haber sido electo como comisionado, lo que demuestra la gran capacidad de consenso entre los estados. Es un ejemplo de democracia participativa. Escuchemos. Este proceso se ha desarrollado en un ambiente de diálogo constructivo que fortalece la concordia hemisférica. La capacidad de alcanzar consensos entre nuestros estados refleja un renovado compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en nuestra región. En ese mismo espíritu, deseamos reconocer al señor Fábio da Sá da Silva, candidato a Brasil, por su apertura al diálogo y por el compromiso suyo y de su país con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Comentarte, Alberto, que las delegaciones pues destacaron el espíritu democrático de esta elección y la transparencia en la que se desarrollaron las campañas tanto de Da Silva como de Caballero. Esta es la información que nosotros manejamos sobre este tema. Seguimos contigo. Es la información muy puntual. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Igualmente, feliz tarde.
Hasta pronto. Bueno, ¿y quién es este nuevo integrante? Bueno, no es nuevo, ya estaba allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ratificado. José Luis Caballero Ochoa. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos cuenta. Este viernes, la Organización de Estados Americanos reeligió al mexicano José Luis Caballero Ochoa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2026-2030. ¿Quién es el nuevo comisionado? José Luis Caballero Ochoa es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un doctorado en la misma materia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Desde 2021 es miembro de la Comisión Internacional de Juristas. En septiembre de 2023 y a la fecha, el doctor se desempeña como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo que este viernes renovó hasta 2030. En los últimos 25 años, se desempeñó como académico investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Desde 2009, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, además de desarrollar estancias de investigación en Nueva York, Estados Unidos y Barcelona, España. Ha compartido su experiencia docente en temas relativos al derecho internacional de los derechos humanos, sistemas regionales de protección de derechos humanos, principalmente del sistema interamericano, control de convencionalidad, derechos en particular, especialmente prohibición de discriminar y derechos políticos. Además, ha destacado su interés por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En su práctica docente, ha desarrollado cursos especializados enfocados en el Poder Judicial y materias previamente dichas en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Nadie para la matanza de Israel en Gaza. Y esa es una de nuestras realidades, una de nuestras mayores vergüenzas como seres humanos. Sigue el genocidio, el exterminio de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza. Hasta el momento se reconoce que cerca de 800 palestinos han sido asesinados en o cerca de los centros de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que es una supuesta organización civil que en realidad está auspiciada por Israel y por la Casa Blanca. De hecho, su director era un pastor espiritual de la Casa Blanca y que ahora se dedica a supuestamente repartir comida en Gaza para tratar también, supuestamente, de aliviar la hambruna a la cual ha condenado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a 2 millones de seres humanos a quienes quiere matar de hambre. Esta cifra de casi 800 palestinos asesinados cuando van a buscar comida viene desde finales de mayo, cuando Israel empezó a distribuir alimentos a cuentagotas a través de esta organización. Es la información que da a conocer este viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Hasta el 7 de julio hemos registrado 798 asesinatos, incluyendo 615 en las cercanías de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza y 183 presumiblemente en las rutas de los convoys de ayuda. Esto significa que casi 800 personas han sido asesinadas mientras intentaban acceder a la ayuda, principalmente debido a que la mayoría de las heridas son por disparos. Y es que en realidad la Organización de Naciones Unidas reconoce que la cifra de casi 800 palestinos asesinados cuando iban a buscar comida pueden ser mayores, porque se trata de registros desde el 27 de mayo al 7 de julio. El ejército de Israel sigue atacando estos centros, supuestos centros de ayuda. El método es similar al que utilizaron las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, los mismos que ahora hacen lo mismo que los nazis. Es decir, ofrecían comida y cuando se acercaban a ella los asesinaban, o les ofrecían comida
a cambio de someterse a lo que llamaban un proceso de higiene, que en realidad eran las cámaras de gas de los campos de exterminio de Auschwitz o de Treblinka, por ejemplo. Es algo, no se utilizan cámaras de gas, pero el método es muy similar el que aplica ahora Israel en contra del pueblo palestino, al cual está empeñado en exterminar, y no parece ver hasta ahora nadie que pueda frenar este criminal intento de erradicar de la faz de la tierra a un grupo de seres humanos. La jiribilla. Bueno, ¿recuerda usted que hace unos minutos le preguntaba si identificaba una canción icónica de una película de los años 70? Bueno, pues sí, es la de Superman. ¿Y por qué escuchamos a Superman? Bueno, porque la Casa Blanca difundió la tarde-noche de ayer una imagen en donde pone a Donald Trump personificando a el póster, la imagen, la foto de la nueva película de Superman. Pone ahí a Super Trump, y esta imagen pues ha sido criticada porque, una, se generó con inteligencia artificial, y dos, pues porque ya ni la burla perdona. Las cuentas oficiales de la Casa Blanca pues publicaron esta imagen con Superman, con Super Trump, con las palabras verdad, justicia y la frase a la manera estadounidense. Lo muestra ahí elevándose, ahí sale, mientras sale volando, acompañado del mensaje, el símbolo de la esperanza. Se dio a conocer esta publicación un día antes del estreno de la más reciente película del superhéroe de DC Comics, que ha sido calificada por algunos seguidores de Trump como woke, término peyorativo para describir posturas progresistas, porque varios usuarios, no son pocos los que les dicen a los de la Casa Blanca que como publicistas, pues híjole, sí, creo que nomás porque les paga Donald Trump y este personaje se las cree, pero pues se les olvida que si hay un alien, si hay un inmigrante, es más, si hay en la historia estadounidense, de los cómics estadounidenses y también del argot popular estadounidense, si hay un indocumentado, pues es precisamente Superman, porque llegó de otro planeta. O sea que sí es extranjero, es migrante. Superman era migrante y llegó, y pues nunca tuvo papeles. Es más, en los registros de lo cómic, ni las películas ni nada, se ve que los papás adoptivos lo hubieran registrado. O sea, nomás lo criaron, pero pues nunca lo reconocieron como su hijo. Entonces, como su hijo legal. Así es que pues técnicamente Donald Trump o Super Trump está interpretando a un super migrante, a un super ilegal, para utilizar el término muy, muy estadounidense. Y no es la primera vez que cometen esta clase de pifias ahí en la Casa Blanca. Recuerde usted que una de las primeras imágenes con las cuales pretendieron, o más bien vistieron a su héroe, a Super Donald Trump, como el mero mero, ahora sí como el mero mero, el muchacho chicho de la película Gacha, pues fue cuando lo pusieron vestido como un personaje de la Guerra de las Galaxias, que salió con una espada láser ahí, que ellos decían que era un caballero Jedi, nomás que le pusieron la espada roja, que era la de las fuerzas del mal, los del poder oscuro. Así es que, pues sí, le intentaron, le hacen, pero pues no les salen. Al final del día, para no irnos, para también darles un poquito de justicia, hay que reconocerles que sí, efectivamente, Donald Trump sí podría ser un superhéroe, un super personaje, el salvador de todas las conciencias, y puede ser este. Más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. La mentira nuestra de cada día. Bueno, pues ahí está, la mentira nuestra de cada día. Bueno, porque hay mentiras de todo tipo, de todo tipo y de todos, casi cada 10 minutos. La que tenemos ahorita, que le queremos
presentar es esta. Es falso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió el retiro del mecanismo de protección al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este colectivo que fue el que encontró pues el rancho, no lo encontró, más bien que regresó al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y que del cual surgieron esta polémica de las imágenes de decenas de zapatos abandonados y que dieron pie a una de las más intensas oleadas de desinformación, mentiras, violencia y de agresiones por parte de medios comerciales y también de las redes sociodigitales, con el argumento de que estos zapatos abandonados supuestamente pertenecían a personas que habían sido desaparecidas. En realidad no ha quedado claro qué fue lo que sucedió con los propietarios de estos zapatos. El dato que más se ha comentado es que pues en realidad fueron abandonados por personas que se cambiaron de ropa, porque fueron reclutadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, que les pusieron otra vestimenta y pues dejaron ahí la ropa que traían puesta. En este caso, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desmentido esta historia que se dio a conocer en varios medios comerciales. Dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el organismo, la CNDH, no tiene facultades para determinar la suspensión de medidas de protección otorgadas a personas defensoras de derechos humanos. Estas medidas cautelares tienen una vigencia establecida por normatividad. Fue la Guardia Nacional la que informó institucionalmente sobre la conclusión del periodo de vigencia de las medidas de protección a este colectivo de personas buscadoras de familiares o seres queridos, amigos desaparecidos de Jalisco. La comisión solicitó la continuidad de estas medidas, es decir, al contrario, pidió a la Guardia Nacional que se mantenga la protección a los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco. Así es que es falso que la CNDH pidió que se quite la protección al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. El acento. Y vamos con más información. Se colocó la primera piedra de obras de construcción de lo que serán las viviendas construidas para renta. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, dio inicio con esto al programa de vivienda pública para renta. Y nuestra compañera Guadalupe Franco estuvo allí en este evento y nos da la información. Buenas tardes, Guadalupe. Adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, como una de las medidas para hacer frente al fenómeno de la gentrificación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, formalizó esta mañana el arranque del programa Vivienda Pública para Renta, que en esta primera etapa beneficiará a 3,000 personas, al colocar la primera piedra de construcción de un complejo de 550 departamentos que se ubica cerca de la Plaza Tlaxcuaque. La jefa de gobierno detalló que se tiene previsto realizar 1,000 acciones de vivienda para renta este año y otras 1,000 en 2026 hasta llegar a las 200,000 al término de su sexenio. Ello, dijo, contribuirá a reducir el 50% del déficit en la búsqueda de vivienda en la Ciudad de México, donde cada año 53,000 familias requieren rentar un espacio donde vivir. Vamos a escucharla. 1,000 lugares de vivienda en renta y es el inicio de este gran proyecto de vivienda. Nos comprometemos a tener una meta de por lo menos 20,000 viviendas en renta en este periodo de este ejercicio de gobierno ya de casi 5 años que tenemos. Esto ayudará a que al menos la mitad del déficit de vivienda en renta que la ciudad, que la población busca, podamos atenderla. Al señalar que en la Ciudad de México las familias destinan entre el 30 y 50% de sus ingresos para renta de vivienda, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, garantizó que los 1,000 inmuebles se arrendarán a costos asequibles. Esto al precisar que los departamentos serán espacios de hasta 60 metros cuadrados y se ubicarán en las colonias El Rosario, Tacuba, Centro Histórico y Buenos Aires, cuya inversión total ascenderá a más de 600 millones de pesos. Así lo dijo.
Los departamentos, lo decía, serán arrendados en montos estrictamente asequibles, que no deben estar por encima del 30% del ingreso de las familias. Esto significa que para quien gana un salario mínimo, la renta será de alrededor de 3,000 pesos. Para quien gana 3 salarios mínimos, la renta será de poco más de 7,500 pesos en espacios que en promedio, habrá chicos más grandes, en espacios que en promedio rondarán los 60 metros cuadrados, que es el parámetro que para la Ciudad de México. En entrevista posterior a este acto, Inti Muñoz adelantó que en breve se lanzará la convocatoria pública y las bases del programa de vivienda de arrendamiento. Asimismo, adelantó que se revisarán las reglas de operación para modificar el plazo en el que las familias y los jóvenes podrán permanecer en las viviendas arrendadas, ya que se establece una temporalidad de 5 años. Alberto Auditorio, mi reporte. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco, y efectivamente este programa de vivienda pública para renta tiene, entre otros objetivos, el combatir la gentrificación y beneficiar a grupos vulnerables. La idea es que existan posibilidades de tener acceso a una vivienda en las cercanías o en el centro de Ciudad de México y evitar que tengan que emigrarse hacia los suburbios, a los alrededores de la capital de nuestro país por el encarecimiento de las zonas tradicionales de habitación de miles de personas, justo por el proceso de gentrificación. Y de hecho, pues es hoy justamente este viernes se cumple una semana de la protesta que causó polémica por las consignas, los gritos y las agresiones verbales que se dieron en esa marcha hace una semana en el barrio de la Condesa Roma de Ciudad de México, uno de los más afectados por este proceso de gentrificación. Hubo una protesta de decenas de personas que pues estuvieron en desacuerdo y lo expresaron de esa manera por el encarecimiento de la vida en esa zona y por el desplazamiento de los habitantes originales. Pero allí hubo un grupo de personas que se dedicó a agredir y a insultar y a emitir expresiones clasistas y racistas xenófobas en contra de los ciudadanos estadounidenses. Esto cobró una dimensión inusitada en medios comerciales y pues llegó a provocar inclusive una reacción del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que publicó un mensaje que pretendió ser irónico, pero que terminó siendo miserable y lamentable, en donde decía que los mexicanos que residen en Estados Unidos y que querían unirse a las protestas que hubo o que hay, según el Departamento de Seguridad, hay en México en contra de los estadounidenses, pues que se podían autodeportar. A esos niveles llegó esta protesta que cada vez y que ha provocado pues que este tema esté presente en los espacios informativos por todo lo que implica el fenómeno, pero también pues por toda la oleada de manipulación que se ha publicado sobre este tema. Se ha llegado a plantear inclusive el que esta protesta fue promovida por un partido político Morena o por grupos afines al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual ha sido ya desmentido. Y al final del día, pues el asunto es muy sencillo. Este grupo no se sabe quiénes son y existe también inclusive un proceso de investigación hasta de hecho periodística para saber si efectivamente esto fue algo espontáneo o se trató de un montaje, de los cuales pues ya no se lo tengo que repetir, pues algunos personajes mediáticos más cercanos a la oposición pues son expertos. Pero bueno, vamos a otros temas y tienen que ver también con Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia de la capital tiene asegurado el predio que se ubica en la avenida Paseo de la Reforma número 159 en la colonia Guerrero para verificar el contexto del hallazgo de restos óseos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ayer una lideresa, Ceci Flores, de un grupo de buscadores de personas desaparecidas, pues dio a conocer en sus redes sociodigitales que habían sido encontrados restos
óseos en el centro de Ciudad de México, porque la colonia Guerrero está en el centro de la capital, y de inmediato la alcaldesa de Cuauhtémoc, Vanessa Rojo de la Vega, se apareció en el lugar y publicó videos diciendo que no iban a permitir que se pasara este tema como en la impunidad, y que tenían que hacerse todas las investigaciones correspondientes, y que era necesario que se hiciera una investigación, que no era posible que se encontraran restos óseos en el centro de la capital, cerca de Palacio Nacional, donde vive la presidenta Claudia Sheinbaum, etcétera. ¿Y qué fue lo que sucede en realidad? Y es lo que está en proceso de investigación. Bueno, pues que puede ser que se trate de restos óseos, efectivamente restos humanos, que fueron inhumados, que fueron enterrados allí hace más de un siglo, en el siglo XVIII, porque allí donde se encontraron estos restos humanos era el sitio del antiguo Panteón de Santa Paula, que estuvo en operación entre los siglos XVIII y XIX. Este panteón, bueno, pues desapareció, de hecho se inundó y pues desapareció hace ya decenas de años. Esto fue notificado a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia ahora mismo, porque este panteón, como le digo, desapareció, pero nunca se desenterraron todos los restos que había allí. De hecho, la Fiscalía de Justicia Ciudad de México informó que en este lugar fue objeto de un rescate arqueológico en 2014, y esto fue notificado a el INAH. Así es que, pues sí hubo restos óseos, pero tienen cerca de 2 siglos. Aunque la protesta y el uso político de este hallazgo pues es muy reciente, es de este siglo. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional este viernes, y le pidió al asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, el historiador José Alfonso Suárez de Real, quien fue secretario de Cultura en la capital, que explicara lo que ahí sucede. Escuchemos. En el lugar en donde se encontraron estos restos, pues pertenecen a lo que fue el famosísimo Panteón o Cementerio de Santa Paula, fundado en el siglo XVIII. Hay que recordar que en 1758 hubo una epidemia muy fuerte de viruela que ocasionó 40,000 muertes en la Ciudad de México. Eso abarrotó los panteones que estaban afuera de las iglesias, dentro de los propios templos. El obispo decide ceder parte de las huertas del convento de San Andrés para fundar el Panteón de Santa Paula, el más famoso del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Allí estuvo enterrada, por ejemplo, doña Leona Vicario, el propio presidente Guadalupe Victoria, don Pedro Romero de Terreros, y algo que era muy importante, la pata de Santana. Cada vez que Santana tomaba el poder, iban, enterraban a la pierna, le hacían honores. Cuando lo destituían, derrocaban, etcétera, el pueblo iba y sacaba la pata de Santana, la paseaba por toda la ciudad y alguien la guardaba, y cuando regresaba volvían a enterrarla. Este panteón sufrió daños muy severos en 1858 por un sismo, y es a partir de ese momento que se cierra el Gran Panteón de Santa Paula. Se crea la colonia Guerrero sobre los restos del Panteón de Santa Paula. Por tal motivo, estos restos encontrados corresponden seguramente a algunas de las tumbas que quedaron sin recolección de restos por parte de familiares y se quedaron allí dentro del subsuelo. Obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero vale la pena pues escuchar la historia de la ciudad, porque existe una alta probabilidad de que esta sea la razón. Y de hecho, personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, peritos especializados, agentes de la Policía de Investigación, especialistas forenses de la Comisión de Búsqueda de Personas están en ese lugar, hacen diligencias para establecer la naturaleza del hallazgo. Pero mientras tanto, el pretendido uso político de restos óseos que están allí desde hace 200 años, ese también está muy presente.
Y por cierto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que hacen los medios públicos de comunicación. En la mañanera del pueblo, la presidenta destacó que si bien los medios públicos no somos iguales, que los comerciales no se trata de medios de gobierno, somos medios de Estado, de todas, todos y todes. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. La televisión pública es televisión pública, no es televisión del gobierno. Tiene que haber una diferencia clara. Absolutamente. Por supuesto que no puede ser una copia de una televisión comercial, porque entonces ¿qué sentido tendría la televisión pública? Y se está haciendo muy buen trabajo desde el 22, desde el 11, el 14. Radio Educación también está reformándose y haciendo un trabajo muy importante. Todo es perfectible, pero realmente creo que se está haciendo un buen trabajo. Podemos no coincidir. Desde mi perspectiva, y yo no defino la programación del 11, sería, imagínense, no tendría sentido que la presidenta estuviera definiendo la programación de una televisión pública. Ahora hay mucha relación entre los distintos televisiones públicas, no solamente que dependen de Secretaría de Cultura o de Radio y Televisión, sino también de los estados. Pues porque hay que compartir programación, hay que juntar recursos para poder hacer cosas nuevas, innovadoras. Entonces, sí cambió la dinámica de Canal 11, sí cambió. Considero que es positivo y todo es perfectible y hay que mejorar. Pero no hay un asunto de malos manejos en Canal 11 ni nada que tenga que ver con ello. Esta respuesta de la presidenta Sheinbaum fue a propósito de una pregunta acerca de algunas publicaciones que ha habido en redes sociodigitales donde se critica el trabajo de algunos medios públicos y en referencia a el trabajo en Canal 11. Y esta fue la respuesta clara y precisa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y mira, vamos a ir a otros temas. Hace una semana pues ocurrió una tragedia en Texas. Hubo inundaciones, hubo una crecida del río Guadalupe que causó la muerte de 120 personas. Hay 173 todavía desaparecidas, esto en el condado de Kerr, en Texas. Una semana después, Donald Trump pues se dio tiempo para ir a visitar las zonas afectadas. Ofreció allí una conferencia de prensa que terminó hace unos minutos, donde, una semana después, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, agradeció la labor de los rescatistas en la inundación, que calificó como la más grande en al menos 100 años en Texas. Escuchemos. Hicimos un recorrido por el área, es increíble la devastación, árboles centenarios arrancados del suelo. Nunca había visto algo semejante. He estado en muchos lugares afectados por huracanes y tornados y nunca había visto algo como esto. Esto es terrible. Estuvimos hablando con algunas familias increíbles. Están devastadas. Han perdido 1, 2 niños. Es difícil creer. Nunca había visto algo así. Un río relativamente angosto que se convirtió en un monstruo. Eso fue lo que ocurrió. Pero la primera dama y yo estamos aquí en Texas para expresar el amor y el apoyo y la angustia de toda la nación después de esta terrible inundación. Nadie tiene idea de cómo algo así puede ocurrir. Y debo decirles que la gente aquí, los socorristas, el servicio de alguaciles, la policía, todas las autoridades han hecho una labor increíble. Y estaba hablando con los padres, nos decían que todos han sido muy profesionales, desde el gobernador, los senadores, hasta las autoridades y funcionarios locales. Ellos han estado enfrentando situaciones como esta, pero mucho más moderadas. Donald Trump confirmó que más de 1,900 elementos fueron desplegados para las labores de atención y rescate en la zona, rescate y apoyo a las personas afectadas por esa tragedia de las inundaciones en el condado de Kerr, en Texas. Vamos a regresar a México porque la Secretaría de Turismo, en colaboración con la UNESCO, va a impulsar una convocatoria nacional de experiencias turísticas comunitarias. ¿De qué se trata? Jessica Martínez, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto, auditorio, un gusto saludarlos. Pues para promover un turismo más cercano y respetuoso de las comunidades y los patrimonios, la Secretaría de Turismo... Te voy a interrumpir un momentito, Jessica, porque tenemos una comunicación no lo mejor
que podemos obtener en la vía telefónica. Vamos a tratar de restablecer la llamada. Se trata, como le comento, de mejorar la experiencia turística comunitaria, particularmente en pueblos originarios. Y pues se trata de promover estos sitios con un turismo ecosustentable, es decir, que no sea el que termine con el entorno ambiental de estas comunidades que se encuentran en algunos casos cerca de reservas naturales. Vamos a retomar la comunicación en un momento más. Mientras tanto, le quiero comentar que en mayo pasado al menos 7.938.444 los visitantes que llegaron a México. Esto representa un aumento de 18% con respecto al mismo periodo del mes pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. De esa cantidad, 3.751.180 fueron turistas internacionales, 10% más del quinto mes, o sea, de mayo de 2024. En mayo, el ingreso total de visitantes fue de $2.618 millones, 6.3% más de lo que se obtuvo en el año pasado. El gasto realizado por turistas internacionales fue de $2.350 millones. Ahí pues la información sobre el turismo. Vamos a ver si tenemos ya a nuestra compañera. No logramos recuperar a nuestra compañera Jessica Martínez. De la comunicación telefónica no fue la más adecuada, pero a quien sí tenemos en la línea y tiene que ver también con el turismo es la Operación Salvavidas Verano 2025 de la Secretaría de Marina. ¿Ya empezó? Víctor Raúl Ramírez, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, la Secretaría de Marina informó que desde este viernes arrancó ya la Operación Salvavidas Verano 2025, esto con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país. Este operativo va a concluir el 31 de agosto próximo y se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia de la República, así como en los centros turísticos que son responsabilidad de la Marina en el desempeño de sus funciones como guardia costera, esto en coordinación con autoridades de protección civil y de los 3 órdenes de gobierno, y por ello en esta temporada se desplegarán 2.323 elementos navales con 271 vehículos, de los cuales 23 son buques encargados de la vigilancia marítima, 97 embarcaciones menores empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar, 3 aéreas y 148 terrestres, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas. La Secretaría de Marina pidió a los vacacionistas respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea. Los niveles, explicó la Marina, son señalados con banderas de diferentes colores. El verde indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. El color amarillo significa precaución debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Y el color rojo indica que los bañistas no deben de ingresar al mar. Ese es mi reporte. El reporte de Víctor Raúl Ramírez. Muchas gracias por tu información. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y mire, a propósito de asuntos turísticos, pues ya que estamos a 5 minutos de declarar oficialmente iniciado el fin de semana, le quiero comentar que esta noche se inician las celebraciones por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, en la ciudad que fundó el pueblo azteca, donde terminó su peregrinar desde algún lugar del occidente de México y que dio pie a la fundación de lo que ahora es Ciudad de México. Esta noche va a haber un videomapping en el Zócalo de Ciudad de México. Va a hacer este festejo de esta manera, así que si usted tiene oportunidades a partir de las 8 de la noche. Y el festejo oficial es el próximo domingo, el 13 de julio. Se cumplen oficialmente los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, la ciudad a la que llegaron los españoles en este proceso de invasión, de depredación y de intento de genocidio que cometieron, y del cual todavía no han ofrecido las disculpas indispensables que se requieren en este caso, y destruyeron lo que ellos mismos contaron,
los poquitos que sabían leer de ese grupo que llegó y escribir también, contaron que era una maravilla, que era una ciudad prácticamente paradisíaca, fundada en el centro de un lago, del lago de Texcoco, el cual se encargaron de secar en siguientes siglos los españoles invasores. Bueno, pero esa es otra historia, la que vamos a recordar, la que empieza hoy a recordarse y celebrarse es los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Así es que pues está usted cordialmente invitado a ir al Centro Histórico de Ciudad de México. Ya nos vamos. Le quiero agradecer que nos haya acompañado esta semana en los servicios informativos de Imer Noticias. Todavía falta un cachito, no crea usted que ya terminamos por completo. A las 6 de la tarde puede usted escuchar más noticias en SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez. Usted tiene también posibilidades de estar bien informado en nuestra página en internet, noticias.imer.mx, en nuestras redes sociodigitales, en X, en Instagram, en Hilos y también en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Yo le deseo que tenga usted un muy buen fin de semana, pásela muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes que vamos a reiniciar nuestros servicios informativos, aunque por supuesto como las noticias siempre están en desarrollo, esté usted muy pendiente de los distintos espacios informativos en el ciberespacio del Sistema Nacional de Noticiarios. Pásela usted muy bien, descanse, aproveche el fin de semana y a propósito de este, vamos a decirle, fallido uso político, de este gran hallazgo de restos óseos en el centro de Ciudad de México, que parece que es un panteón de hace casi 200 años, pues nos vamos con esta rola muy a propósito, ¿eh? Yo creo que sí es muy ad hoc, pero díganos usted qué piensa. Hasta el lunes. Por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Los héroes de Cuba, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar misa luba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, en la fosa Natlán, nos vestimos y salimos. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.